Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos toca repasar las técnicas radiográficas extraorales, ¿no? O proyecciones laterales, también denominadas. Bueno, después de haber hecho un repaso de todas las técnicas intraorales, como ustedes ya recordarán, ¿no? Las técnicas periapicales, las técnicas interproximales o también llamadas aletas de mordida, las técnicas oclusal, ¿no es cierto? Todas estas técnicas son técnicas intraorales, ¿no? Y hemos acabado, digamos, esa parte de repasar esas técnicas. Ahora vamos a repasar un poquito lo que son las técnicas extraorales, ¿ya? Estas técnicas, obviamente, como su nombre mismo lo dice, son técnicas que vamos a realizar fuera de la boquita, ¿no? Son radiografías que vamos a tomar fuera de la boquita. Como consecuencia, también nos va a llevar a observar un panorama un poco más amplio, estructuras mucho más amplias. Y como consecuencia también vamos a necesitar unas placas radiográficas mucho más grandes, ¿ya? Unos equipos también mucho más complejos. Entonces nos va un poquito a ampliar, nos va a dar muchos datos más todavía de las estructuras que nosotros estamos estudiando, y también nos va a dar un estudio, un análisis general para poder plantear, ¿no? Un plan de tratamiento, ¿no es cierto? Entonces nos va a ayudar enormemente estas técnicas de radiografía, ¿ya? En principio vamos a ir un poquito clasificándolos, ¿ya? Vamos a ver como en este ejemplo, en esta presentación, ustedes pueden ver, ¿ya? Ahí vamos a ir señalando cómo las técnicas extraorales se van clasificando, ¿no? Primero vamos a hablar de las técnicas extraoral con relación al plano coronal, ¿no? Con relación al plano coronal. Ya conocemos los planos coronales, nos referimos a las técnicas de Cadwell, las técnicas postero-anterior de Tugnis, la postero-anterior de Watters. Son técnicas que en un momento dado nos van a servir específicamente para ciertas estructuras, como para un estudio de los cóndilos, por así decirlo, que podría ayudarnos a estudiar en casos de sospecha de fractura, ¿no es cierto? O la técnica de Watters, que nos va a ayudar a diagnosticar también los senos, ¿no? Los senos frontales, los senos de los maxilares, ¿no es cierto? Incluso los senos de los esfenoides, ¿no es cierto? Entonces, nos van a ayudar también a estudiar estas estructuras, ¿no? Otra categoría son los que se caracterizan por el plano sagital, ¿no? La cefálica lateral, ¿no? La lateral de la mandíbula y las radiografías del ATM, ¿no? Que son muy importantes para nuestro estudio, ¿no? Y otra técnica muy conocida también y pocas veces usada, pero es bueno que lo conozcamos, mis queridos compañeros. Es importante que lo vayamos conociendo, con relación al plano horizontal, ¿no? El famoso submento vértex, que también lo vamos a repasar para el conocimiento general, ¿no? Y otra técnica muy bien conocida es la técnica radiográfica panorámica, ¿no es cierto? Que se clasifica en otro cuadrante por las características, ¿no? De lo que se realiza. Entonces, ustedes como podrán notar, ustedes son tomas radiográficas de diferentes perspectivas de nuestro cráneo, ¿no? Vamos a ir viendo entonces un poco. Ya. Entonces, cuando hablamos de este tipo de radiografías extraorales, vamos a hablar, como les decía al principio, a tipo de proyecciones de acuerdo a ciertas regiones, ¿no? A ciertas regiones orofaciales, ¿no? Donde colocamos, ¿no? Ciertas placas
fuera de la boca, como les había dicho. Una de las características importantes de estas técnicas, ¿no? Y nos va a permitir visualizar, ¿no? La mayor parte del cráneo, ¿no? Y estructuras faciales ya con un área mucho más grande, ¿no? Áreas mucho más superiores a las intraorales, ¿no? Nos va a permitir realizar un examen del maxilar superior, como también del maxilar inferior, y muchos huesos faciales, ¿no? Que nos van a permitir tal vez observar la proyección de desarrollo que nos podrían tener estos huesos, ¿no? En ortodoncia nos va a servir para la evaluación del crecimiento esquelético, ¿no? Pero para tomar estas radiografías, ¿no? Necesitamos ciertos dispositivos característicos para esta toma radiográfica, ¿no? Estamos hablando de las películas y pantallas intensificadoras. ¿Por qué se llamarán pantallas y películas intensificadoras? Nos preguntamos por ahí. Se llaman así porque estas nos van a permitir, ¿no es cierto?, aparte de sujetar la placa radiográfica como un cassette o una casetera, ¿no? Les denominan también algunos rejilla, también les denominan, nos van a ayudar mucho, ¿no?, a poder mejorar la calidad de la imagen, ¿no? Con ciertos aditamentos que tiene cada una, ¿no? Características de cada línea, cada marca, ¿no? Por eso nos señala que es importante la combinación de una combinación apropiada entre la película y la pantalla intensificadora, ¿no? Tiene que haber digamos, esas mismas características, ¿no? Estas combinaciones nos referimos a ciertas características, le denominan tierras raras, ¿no?, de las películas, ¿no?, rápidas o de alta proporción, ¿no?, quienes nos van a permitir, ¿no?, observar con mayor detalle, ¿no?, y menor exposición al paciente, ¿no? Estas nos van a ayudar a disminuir la radiación que nuestro paciente está expuesto, ¿no? Entre otras técnicas tenemos la técnica, la proyección oblicuo-lateral, que es específicamente para el maxilar inferior, ¿no? Y tiene un tamaño especial, su película radiográfica mide aproximadamente entre 13 a 18 centímetros, ¿no? Con relación a las del cráneo, ¿no?, miden sus cassettes más o menos aproximadamente entre 20 a 25 centímetros. Ya más o menos ustedes ubíquense qué tamaño miden estas placas radiográficas. Como podrán notar, son mucho más grandes, ¿no es cierto?, con relación a las radiografías periapicales que nosotros usamos, ¿no? Entonces el cassette, como en principio es el dispositivo que retiene la placa radiográfica, ¿no?, nos va a señalar, ¿no?, qué lado es el lado derecho o el lado izquierdo. Como les señalaba a un principio, también cuenta con una rejilla o una casetera o un dispositivo que retiene la placa radiográfica, misma que nos va a ayudar a disminuir la niebla producida por la radiación, ¿no?, en el momento del disparo, ¿no? Vamos a considerar que para este tipo de radiografías vamos a tomar una mayor radiación en el sector con relación a la técnica periapical, ¿no? También contamos con una rejilla duplicadora, ¿no?, que en algunos casos no se cuenta con cierta rejilla, ¿no? Bueno, vamos a decir que el equipo de rayos X, ¿no?, sea lateral, panorámico, tiene ciertos aditamentos. Estos equipos radianos, como se podrá notar, ya no es como un equipo radiográfico convencional, ¿no?, que muchos que ya han pasado la práctica de radiología van a notar que el equipo es más complejo, ¿no? El equipo es como los equipos que tenemos ya dentro de la clínica, ¿no? Estos equipos panorámicos, ¿no?, o ortopantográficos también llamados, son unidades mucho más grandes, ¿no?, diseñados para radiografías extraorales fuera
la cavidad intraoral, ¿no? Y para esto, para evitar errores, tiene ciertos elementos, ¿no? Para fijar la cabeza. Porque ustedes como comprenderán que una radiación de este tipo no podemos repetirla cada rato. Uno, porque cuesta al paciente, ¿no? La radiografía que él está cancelando, ¿no? También la pérdida de tiempo, el equipo también, y la radiación sobre todo a nuestro paciente. Entonces no sería muy conveniente que nuestro paciente se esté exponiendo constantemente a este tipo. Es por eso que este equipo radiográfico cuenta con ciertos aditamentos para poder fijar la cabeza en una posición estándar, ¿no? Estamos hablando de un cefalostato, ¿no? Como ustedes podrán ver acá, un cefalostato que sujeta la cabeza. Acá cerca del oído van a poder observar unas ojivas intraauriculares también llamadas. Son autoajustables, no quiere decir que todos los pacientes son de las mismas características, pues se ajustan, ¿no? Con esto conseguimos tomar una radiografía un poquito más exacta, ¿no? En relación al cassette que estamos tomando. Aquí tenemos hartos aditamentos como el portachasis, ¿no? Tiene un aparato acá arriba en la parte superior, es un aparato estabilizador, ¿no? Y posicionador de la cabeza, ¿no? En este lado vamos a ver unas rejillas, ¿no? Que evita la dispersión de la radiación, para que no llegue a personas o pacientes que están tomando la radiografía, ¿no? Y aquí en esta parte, como ustedes podrán ver, vamos a ver el chasis, ¿no? El chasis, esta parte acá, vamos a ver el chasis, donde está abrigando a la película radiográfica, ¿no? Muchas veces tiene aquí un sujetador de aluminio, denominado cuña de aluminio, ¿no? Y como les había dicho, acá tenemos un vástago, ¿no? En la parte de los oídos, o también llamadas ojivas intraauriculares, ¿no? En el caso de las radiografías panorámicas también se encuentra acá una mentonera, incluso para que el paciente se sujete en la parte anterior, ¿no? Entonces, como ustedes podrán observar, tiene ciertas características estos equipos radiográficos, ¿no? Y entonces ya podemos tomar en cuenta esto. Y una vez ya para tomar la radiografía, también tenemos otros parámetros ya en el paciente, ¿no? Hemos hablado mucho de los planos, ¿no? Pero hay planos que realmente no los necesitamos repasar, ¿no? Entre estos tenemos, bueno, o también planos, también hitos que nos van a ayudar. Uno de los más conocidos, y ustedes recordarán, es el plano de Frankfurt, ¿no? El mismo, ¿no? Que viene desde el conducto, en el borde superior del conducto auditivo externo, ¿no? A la parte de borde infraorbitario, ¿no? Es el famoso plano de Frankfurt, ¿no? Que nos va a permitir, desde este plano de Frankfurt paralelo al piso, nos va a permitir posicionar a nuestro paciente. Pero vamos a hablar de un plano muy, muy importante para estas tomas radiográficas extraorales. Es la línea canto-meatal. Ya no se olviden, canto-meatal. ¿De dónde viene? Igual viene del conducto auditivo externo, pero va a formar un plano con el ángulo externo del ojo, como ustedes podrán ver. Miren, esta línea amarilla que se está extendiendo desde el conducto auditivo externo hacia el borde externo del ángulo del ojo. Esto nos va a permitir posicionar mucho más fáciles para el caso de las radiografías extraorales. A partir de este plano vamos a hacer las modificaciones correspondientes para las tomas radiográficas. ¿Ya? No nos olvidemos. Esta angulación aproximadamente entre el plano de Frankfurt
y la línea cantomeatal va a tener una angulación aproximada de solamente 10 grados, ¿no? Mismo que nos va a exigir un posicionador llamado el cefalostato, ¿no? Es un dispositivo que va a sujetar la cabeza para poder tomar la radiografía, ¿no? Entonces hemos repasado un poquito los dispositivos, los aparatos que van a ayudarnos mucho a una toma de radiografía. Ya habíamos dicho para qué, ¿no? Para evitar esa radiación al paciente, tratar de no tomar 2 más de 3 radiografías al paciente para no exponerlo mucho a riesgos innecesarios, ¿no es cierto? Entonces vamos a repasar un poquito la clasificación que habíamos dicho al principio de las técnicas extraorales, ¿no? Que existen los tipos de radiografías extraorales que conocemos, otra vez un poquito para recordarles otra vez lo que habíamos hablado al principio, ¿no? El plano coronal con relación a las radiografías extraorales relacionadas con el plano coronal, con el plano sagital, con el plano horizontal, ¿no? Y las radiografías panorámicas, ¿no? Que habíamos dicho, las técnicas con el plano coronal, tenemos la posterior anterior de Cadwell, la posterior anterior de Thomas o la posterior anterior de Waters, ¿no? Son radiografías con relación al plano coronal. Al igual que el plano sagital, ¿no? Habíamos dicho que la cefálica lateral, las cefalometrías lateral de la mandíbula, las radiografías de la TM, y con relación al plano horizontal, la famosa submento vértex, pocas veces utilizadas, pero también sería muy bueno que la vayamos repasando. ¿Ya? Ahí tenemos la proyección, ¿no? Del plano horizontal. Submento vértex. Proyección submento vértex ya nos indica, ¿no es cierto?, qué parte estamos. Sub, por debajo. Mento, debajo del mentón, ¿no es cierto? Y vértex, desde debajo del mentón a la coronilla, que también llamamos el vértex del cráneo, ¿no es cierto? A la corona del cráneo. Entonces ya nos está diciendo cuál es la característica de esta técnica, ¿no? La proyección de la base con axial, una base axial completa. ¿Qué quiere decir? Que nuestro paciente va a tener que doblar totalmente la cabecita, ¿no? Para realizar la toma radiográfica por debajo, al igual que la técnica oclusal. ¿Se acuerdan? Muy parecida a la técnica oclusal, solo que en la técnica oclusal teníamos por debajo del ángulo, bajábamos 3 centímetros, ¿se acuerdan? Y por ahí ingresaba el rayo central. Pero en este caso, no. Aquí nuestro rayo central va a pasar 2 centímetros por delante de los cóndilos. Ese va a ser nuestro parámetro. Mira, entonces tienes que ubicar los cóndilos. Pero ¿para qué nos va a servir esta técnica? ¿No? Nos va a servir, ¿no?, justamente para estudiar toda la base del cráneo en casos de fractura, ¿no? La posición y orientación de los cóndilos, que es muy importante. Bueno, a veces un accidente de motociclistas, ¿no es cierto?, podrían fracturar los cóndilos, a pesar que tiene 3 pilares. Si ustedes recuerdan la anatomía, tiene 3 pilares muy fuertes. Mismo cóndilo que quizás muy pocas veces va a llegar a fracturar, ¿no? Muchos de los boxeadores cuando se golpean en el mentón, el impacto va directamente al cóndilo y este golpe, ¿no?, es el que noquea a nuestros boxeadores, ¿no es cierto? Imagínense el impacto que va tan fuerte y no se ha visto muchos casos de fractura del cóndilo. Imagínense, tan fuertes que tiene tres raíces muy fuertes el cóndilo, ya recordarán en anatomía. Pero no estamos en anatomía, pero es bueno recordar porque estamos viendo estructuras anatómicas. Otro elemento que también nos va a permitir utilizar son los senos, ¿no? El seno esfenoidal, que se va a notar muy claramente acá, como ustedes pueden ver, miren. El seno esfenoidal, ¿no? Acá vemos los cóndilos, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver un desplazamiento de los cóndilos. ¿Qué más podemos observar, mis queridos jóvenes? La curvatura de la mandíbula, ¿no es cierto? La curvatura de la mandíbula. También vamos a poder ver la pared del seno, ¿no? Miren la pared del seno, de los senos maxilares,
También nos va a permitir ver el arco cigomático. Miren, el arco cigomático, si ha sufrido alguna fractura y podemos ver el desplazamiento, ¿no? También podemos ver las placas pterigoideas, ¿no? Medial y lateral. Y el famoso agujero de la base, acá está, ¿no? El agujero de la base del cráneo, o también llamado agujero magnum. ¿Se acuerdan de anatomía? El agujero magnum, ¿no? Por aquí se encuentra la prensa de Erófilo, ¿no es cierto? La irrigación de nuestro cerebro con algún tipo de fracturas. Entonces, como ustedes podrán ver, nos va a ayudar enormemente en casos de accidentes, sobre todo automovilísticos o de motocicletas, ¿no es cierto? Que no utilizaron cascos. En un momento dado yo en la práctica les explicaba la exposición y los riesgos que una persona corre cuando no maneja una moto y sin cascos, ¿no? Sin protecciones correspondientes, ¿no? ¿Qué parámetros tenemos para esta técnica segmento-vértex? Perdón. Una de las características importantes es la colocación de la placa. Como ustedes podrán observar aquí en la imagen fotográfica, ¿no? La placa o cassette se coloca verticalmente, ¿ya? Y el vértex de la cabeza del paciente, o del cráneo, por así decirlo, va a apoyar en el centro del cassette, ¿ya? Tratando de conseguir un plano sagital medio de la cabeza, ¿ya? Y hemos ubicado la línea canto-meatal, ¿no? Que va del, hemos dicho, del conducto auditivo externo a ángulo externo del ojo, ¿no? Esta línea tiene que ser perpendicular, ¿no? Al suelo o al piso, ¿no? Esta línea tiene que ser, o en otras palabras, tiene que ser paralela hacia el piso, ¿no? Entonces, vamos a ver de esta manera, ¿ya? En la anatomía, ¿cómo vamos a ver? Bueno, el rayo central, les había dicho un principio, que para llegar al segmento vértex tiene que pasar a 2 centímetros, ¿ya? Por delante de las apófisis condilares, ¿ya? Tanto de la derecha como de la izquierda. Como ustedes pueden ver acá en el dibujo, miren, su línea canto-meatal, paralelo al piso, y el rayo central va a incidir por delante de los cóndilos, a 2 centímetros. ¿Ya? Después nos dice el parámetro de la exposición, nos indica que va a ser muy dependiente del tipo de máquina. Bueno, ustedes saben que los tipos de máquinas tienen diferentes kilovoltios o miliamperajes. Entonces, de acuerdo a las limitaciones que nos permite el equipo, también vamos a depender también de la distancia, ¿no? Entre el rayo central, el objeto radiografiado, ¿no? Para eso nos va a ayudar lo que habíamos visto a un principio, las rejillas, ¿no es cierto? Las rejillas radiográficas nos van a ayudar mucho. Y ahí la pantalla y la película, ¿no? Van a tener un aproximado de 250 de rapidez. Son los más recomendables los de 250 de rapidez. Una tensión entre 70 kilovoltios, ¿no? Que en su equivalente será a 100 miliamperios. Con ese tipo de radiación ya estaríamos tomando una radiografía segmento vértex. ¿Ya? Segmento vértex. Como ustedes podrán ver, con ese tipo de fuerza va a atravesar el rayo todo el cráneo, ¿no? La cavidad craneal, y va a llegar al segmento, la segmento vértex va a llegar a la placa radiográfica. ¿Ya? Ya tenemos la
radiografía y nos va a salir como acá pueden observar ustedes. Ahí ponemos la disposición de todos los huesos. Ahora repasemos otra técnica muy importante, ¿no? La que más utilizamos, la que más vamos a solicitar. Si bien nosotros vamos a poder solicitar en los casos de accidentes automovilísticos, ¿no? Esta técnica del plano de proyección lateral del cráneo es utilizada mucho, ¿ya? Para ortodoncia, ¿no? Y para cirugías ortognáticas, ¿ya? A esas dos especialidades nos va a servir las radiografías de proyección lateral del cráneo. Hablemos de que, ¿no? Sus usos también, como en el otro, también para traumatismos, ¿no? También para algún tipo de anomalías del desarrollo, en caso del síndrome de Down, el cráneo es un poco más chato, ¿no? Para estudios de tejidos blandos, nasofaringios, ¿no? Para observar también los senos paranasales, para observar el paladar también, si en caso hubiera algún caso de traumatismo. En ortodoncia ya habíamos dicho que esto es muy utilizado en ortodoncia para evaluar el desarrollo del crecimiento facial. Aquí se está proyectando el crecimiento, mismo que nos va a ayudar a adelantarnos a ese crecimiento que va a venir posteriormente para cirugías orales, protésicas también, ¿no? Para registros para el antes y para el después, ¿no? También, como ustedes pueden ver, nos va a permitir observar el perfil de los tejidos blandos. Miren, ahí están las fosas nasales, la nariz, los labios superior e inferior, el mentón y parte del cuello. Miren, qué bonita esa radiografía. ¿En qué consiste esta técnica? ¿Cómo podemos realizarla? Bueno, en principio, como ustedes podrán ver, la película se la va a poner verticalmente, ¿no? Acá, fuera de la boca, miren, pues extraoral, ¿no? Fuera de la boca, se la ponen dentro de un portacassette. El lado izquierdo del paciente hacemos apoyar en la placa radiográfica o cassette, ¿ya? Hacemos que se ponga paralelo al plano. ¿Ya? Mismo que va a atravesar todo el cráneo. En la parte anterior vamos a contar con un filtro que absorbe toda la radiación en la nariz, en los labios y el mentón, para ayudar un poquito en el contorno de los tejidos blandos. ¿Ya? Nos va a ayudar enormemente con eso. La proyección del rayo central. El rayo central. La proyección del rayo central o cefalometría, ¿no? Es de 152.4 centímetros aproximadamente. El rayo central se va a dirigir o se dirige por el conducto auditivo externo, ¿ya? Perpendicular al plano, ¿ya? Al plano sagital medio. Como ustedes podrán ver, miren, el rayo central ingresa desde este punto y llega hasta el cassette, ¿no? O rejilla también llama, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Miren, acá podemos ver un estudio cefalométrico para observar el futuro desarrollo y crecimiento de nuestro paciente. Por eso tenemos los puntos craneométricos, que también no sé si ya lo han repasado o recién lo van a repasar, ¿no? Y se acordarán, este es el punto A, acá se ve el punto A, el punto B, ¿no? El punto mentoniano,
el rhinium, el nacium, ¿no? El punto glabelar, ¿no es cierto? El punto de la cilia turca. Estos planos nos van a ayudar a hacer un estudio de ortodoncia, ¿no es cierto? Entonces, muy importante, mis queridos estudiantes. Otros parámetros también que nos pueden ayudar que nos pueden hacer variar, ya son las máquinas, ¿no? Las máquinas de acuerdo a las fuerzas que tienen. Bien habíamos señalado anterior que tiene una fuerza diferente entre 70 y 100 para el segmento vértex, porque está atravesando todo el cráneo, ¿no es cierto? Entonces, tiene una fuerza diferente. En este caso, el tipo de máquina de rayos X depende mucho de la distancia con relación a la fuente y al paciente, ¿no? Combinado con la pantalla y la película. Como ustedes podrán notar, la rapidez siempre va a ser lo más aproximado a los 250 de rapidez. Va a tener una tensión de 70 kilovoltios, ¿no? Y en este caso va a tener entre 15 a 25 miliamperios, ¿no? Un poco menos que en relación a la de segmento vértex. ¿Ya? Entonces tiene ciertas características muy importantes. Esta técnica yo quisiera que la dominemos y la repasemos también, mis queridos estudiantes, porque es una de las técnicas que vamos que van a pedir, se les van a solicitar de acuerdo a la especialidad que ustedes van a realizar, les va a servir, va a ser muy importante para su desarrollo profesional, ¿no? Nos va a servir enormemente, ¿no? Otra técnica también extraoral que también podemos comentarles es la producción de las la producción mandibular, ¿no? Lateral, ¿ya? Esta técnica generalmente lo utiliza para terceros molares, una técnica específica para terceros molares, ¿no? La producción mandibular o laterales oblicuas, por favor no se olviden, ¿ya? Laterales oblicuas. Bueno, no quisiera ser muy aburrido en el tema y también considerando que es un tema muy, muy largo, ya, muy prolongado, y vamos a continuar la siguiente semana con la teórica para que ustedes un poquito vayan pensando, vayan analizando y vayan diferenciando qué características tienen con relación a las intraorales, ¿no? Estas técnicas son un poquito, entre las desventajas, el presupuesto es un poquito más alto, ¿no? El acceso es un poquito más difícil si estamos hablando en áreas rurales, ¿no? Ahí siempre vamos a tomar radiografías periapicales. Si en caso la alcaldía hace la compra, ¿no? De equipos radiográficos periapicales, de acuerdo a su presupuesto. Entonces, ya habíamos señalado que hay muchas maneras también con las técnicas intraorales. Es por eso que en las prácticas de radiología tomen mucho en cuenta las teóricas que también realizamos ahí para ver alternativas a ciertas técnicas. Y una vez ustedes dominando todas las técnicas, vamos a encontrar diferentes opciones que podemos ofrecer a nuestros pacientes. ¿Ya? Bueno, pues espero que hayan tenido un bonito año nuevo Aymara, que empecemos con buen pie y que tengamos una buena gestión, que nos vaya muy bien. Mis queridos estudiantes, por eso los llamamos estudiantes, ¿no? Que se pasan estudiando, ¿no? Por eso, esa es la razón de su asistencia a la universidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo la siguiente semana para un poquito seguir repasando y conociendo otras alternativas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.